innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, que realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Carlín y soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes en un episodio más de este programa. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, lo que hacemos es trazar la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa en el ámbito local, pero también en el global. Y para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. No olviden activar la campanita para estar al tanto de los siguientes episodios de La Brújula Educativa. El día de hoy, además, me complace estar co-conduciendo este espacio de la mano de Katy. Ella, además, ya nos ha acompañado en otros episodios, ustedes ya la conocen, así que me encanta estar conduciendo el programa el día de hoy con ella. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes. Me vuelvo a presentar, soy Katy Moreno, coordinadora senior en Radix Education. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con otro episodio más de La Brújula Educativa, un episodio súper especial porque vamos a hablar el día de hoy. El tema es jugar en serio, el fútbol como maestro de vida. Y para esto me da mucha alegría darle la bienvenida el día de hoy a Desi Vázquez, que es oficial de programa en Radix Education, que nos va a acompañar en este episodio muy especial hoy. Hola Desi, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues muy contento de acompañarles en su programa y pues a ver qué sale de esta plática, de esta charla, que pues es un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho. Entonces, ojalá salga buenas, buenas referencias para Reels y todo eso. Seguro que saldrán muy buenas reflexiones de este episodio, Desi. Nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y como ya decía Katy hace un momento, el tema del día de hoy es jugar en serio el fútbol como maestro de vida. Y Desi, quizá a nuestra audiencia en un principio le pueda resultar algo extraño que estemos tocando este tema, ¿no? Fútbol y educación, educación y fútbol, porque durante mucho tiempo creo que estos dos temas se han entendido, concebido como incompatibles, ¿no? Sobre todo en México. Pero bueno, de entrada sabemos que estamos a punto de que llegue el día en que va a terminar esta justa mundialista del 2026, en la que junto con Estados Unidos y Canadá, en México hemos sido coanfitriones. Ya hablaremos más de ello en un momento más. Y vamos a dedicar este espacio a entender, conocer, reflexionar sobre las bondades que el fútbol puede ofrecer en un ámbito con el que suele pensarse, insisto, excluyente, ¿no? Que es el ámbito de la educación. Y un poco para ir desmitificando esta primera premisa, además del entretenimiento, de la competencia, de si qué dirías que el fútbol realmente puede enseñarle a un estudiante. Pues yo creo que muchas cosas, pero una de las principales es el trabajo en equipo. Creo que tanto este deporte como otros inculcan, ¿no? Como la importancia del trabajo colaborativo, que sin el apoyo o la ayuda de otros, pues muchas veces tu trabajo no puede llegar a lo que quieres, ¿no? Al objetivo principal. Entonces, una de las principales yo diría que es eso, el trabajo en equipo. Desde mi experiencia, pues yo desde pequeño he practicado el fútbol, como desde los 5 o 6 años, ahí con mis amiguitos, comencé pues jugando en la plaza y de ahí pues algunos papás de esos amiguitos nos invitaban a jugar, ¿no? En diversos torneos. Entonces desde ahí fui comprendiendo, ¿no? Cómo a pesar de que quizá tú te esfuerces o hagas
mayor trabajo posible. Si no hay colaboración de otros, pues no puedes alcanzar el éxito deseado. Entonces, ese fue un aprendizaje que yo diría desde mi niñez. Ya después en mi juventud no practiqué tanto el fútbol, pero estuve en otros deportes, ¿no? Como el baloncesto y pues lo mismo. Eh, los entrenadores o incluso profesores, porque tuve la fortuna de practicarlo tanto en la escuela como en pequeños clubs, el baloncesto, entonces también siempre nos recalcaba, ¿no? Esa importancia del trabajo en equipo. Y ya en particular desde mi posición como profesor, también cuando he llegado a tener proyectos deportivos, pues lo que trato es eso, ¿no? De inculcar pues la importancia, ¿no? Del trabajo en equipo, del que todos nos podamos ayudar y todos podamos colaborar hacia el éxito que deseamos, ¿no? Y no solo el éxito hablando como de las victorias, sino también el éxito como personal, ¿no? Además de lo físico, creo que el practicar deportes colectivos te enseña, te enseña a socializar, a fortalecer diferentes competencias prosociales y que eso abonan, creo yo, al ámbito personal, ¿no? Ya, pues, cuando te enfrentes a, a situaciones del ámbito, por ejemplo, laboral, pues creo que se puede fortalecer, ¿no? Y ya se trae experiencia. Si estuviste rodeado, ¿no? De otros compañeritos o compañeritas. Entonces yo diría como principal eje el trabajo en equipo. Muchas gracias, Desi. A mí creo que me resuena mucho y me quedo con dos ideas principales de lo que nos acabas de compartir, que justamente es esto, ¿no? Trabajo en equipo y espíritu de colaboración, ¿no? Creo que son dos habilidades clave que muchas veces no están visibles en los currículos escolares y que justo tú ahorita nos estás diciendo y nos estás contando, ¿no? Parte de lo que nos enseña el fútbol está esto, ¿no? Que a lo mejor no se ve, pero que ahí está. Y justamente con esto, Desi, me gustaría preguntarte, si alguien en nuestra audiencia nos está escuchando por ahí, un docente, un educador, pensara que también el fútbol es un distractor para sus estudiantes, ¿tú qué le responderías? Pues que al igual que puede ser un distractor, porque ya en otros ámbitos como más profesionales, pues termina siendo un espectáculo, ¿no? Que pues sí empata, ¿no? Con eso que preguntas. Pero yo le diría que además de eso, pues el deporte nos enseña muchas cosas, ¿no? Como además de esto que hablo del trabajo en equipo, también otra cosa que rescato, por ejemplo, es el ser empático, ¿no? Tanto en la victoria como en la derrota. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando pequeñito, pues muchas veces perdimos, ¿no? Porque a veces pues jugábamos pues con niños que tenían una mejor preparación, pero ahí aprendí, ¿no? Cómo es importante el que esos niños aprendan a ser empáticos, ¿no? Y siempre recuerdo mucho que a veces en esas derrotas, que ya eran como en instancias un poco finales, siempre había un niño o varios que iban a consolarnos, ¿no? Que iban a reconocer nuestro esfuerzo. Y creo que eso también se puede trasladar, ¿no? A otros ámbitos personales, laborales, y que quizás no son tan visibles en un deporte como el fútbol, en donde pues mucho se comenta, ¿no? Que es una pelota y 11 personas detrás de ella, y pues no, creo que tiene un trasfondo
mucho más extenso, mucho más profundo y que si quisiéramos abordar, ¿no? Todo lo que te enseña la práctica de este y otros deportes colectivos, pues haríamos quizá una tesis muy extensa, ¿no? Pero solo para nombrarlo, esto recuerdo mucho de pequeñito, ¿no? Que esos rivales que eran mejores que nosotros, pues también eran muy dignos, ¿no? En la victoria con sus rivales, que en ese caso éramos nosotros, y pues ahí iban a consolarnos y a reconocer y a recomendarnos, ¿no? Algunas cosas para poder mejorar. Entonces, eso le podría decir a un profe como el que mencionas. Y ya desde la posición como profe, que pude estar también dirigiendo un equipo deportivo, pues igual lo vi, ¿no? Como, por ejemplo, allá en Oaxaca, perdimos una final y el equipo, pues que la ganó, fue muy digno, ¿no? Y fue a consolar a los chicos, algunos estaban llorando, o muy tristes o frustrados, y los compañeritos de la otra escuela fueron muy empáticos y muy dignos, ¿no? En la victoria. Entonces, en resumen, creo que podría ser eso como para irle lavando el oído, irle degustando el oído a ese profe o profa que piensa de esa manera. Muy bien, Desi, muchas gracias. Y ya nos has compartido y con la audiencia también un poco como tu experiencia con el fútbol desde niño. Y bueno, antes de cerrar el bloque, quiero aprovechar que estamos precisamente en medio de un mundial, o sea, no termina aún el mundial, y en el que aparte, después de 40 años, hemos vuelto a ser anfitriones, ¿no? Fuimos sede mundialista este 2026. Em, Creo, aparte, quizá por mi edad, pero he escuchado también a otras personas que vivieron el Mundial de los 80, del 86, que a pesar de que también fue un Mundial, digamos, muy movido, en el que México fue sede por completo, no fue, o sea, no fue coanfitrión junto con otros países, sino por completo, que en esta ocasión hubo algo en particular que se gestó y se generó y que trascendió los estadios, ¿no? Y que se vivió en la afición. Quiero preguntarles entonces a cada uno cómo vivieron este mundial, porque sí me interesa mucho saber si lo que yo viví fue algo compartido, ¿no? Con otros, que creo que sí, porque lo vi en las calles y en las redes. Pero Katy, ¿cómo viviste tú este mundial 2026? Ay, pues fíjate, Raúl, que yo ahorita estoy viviendo en Guadalajara, entonces Guadalajara fue sede mundialista. Y realmente no soy tan aficionada al fútbol, pero ¿sabes qué? Te contagia el espíritu de la gente, el ver cómo pues las personas se unen para disfrutar, ¿no? De un partido, se ponen de acuerdo, se coordinan. Entonces, estando acá en Guadalajara, pues justamente me tocó ver mucho justo este movimiento, ¿no? Este flujo de personas tan animadas, con una energía alta, encaminadas, pues justo, ¿no? A apoyar en este caso al equipo mexicano durante las semanas pasadas. Y pues eso se contagiaba, ¿no? Incluso no siendo tan fan, decías, bueno, pues voy a seguir el partido para ver cómo van y entender si hay que festejar cuando pasan o si mejor no decimos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en mi caso fue así, ¿no? Un poquito más desde lejitos, sí me tocó ver por ahí algunos partidos, pero sí, definitivamente todo lo que mueve este espectáculo es increíble. Entonces sí te puedo decir que pues me tocó, ¿no? Por ahí salir a caminar y decir, híjole, creo que no tenía que haber salido a caminar porque justo el momento en el que pasaba toda la gente, ya sea dirigiéndose a ver el fútbol o ya para festejar. Pero pues bueno. Como que te envuelve y vuelves parte aunque no quieras, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi experiencia. Gracias, Katy. Desi, ¿cómo lo viste tú? Eh, Igual me di cuenta, ¿no? Como
de que fue muy diferente. Eh, pues ya hemos vivido, nosotros que ya tenemos cierta edad, varios mundiales, y nunca me había tocado algo similar. Hubo una conexión, creo yo, eh, pues muy fuerte entre la afición y quizá pues nuestra selección, que creo nunca lo había visto. Igual ayuda, ¿no? En que ganó algunos partidos, aunque pues ya saben, ¿no? Que nos eliminaron hace unos días. Eh, pero también yo creo que abonó mucho, pues el que México es coanfitrión, ¿no? Como que la gente estaba muy emocionada. Hay coreanos volando por el cielo, checos, pues bailando la chona, el sonidito. También me di cuenta, por ejemplo, de los partidos de Colombia que se reunían en el Ángel. eh, y además de colombianos, pues igual había mucho mexicano, ¿no? Algunos con su playera de Colombia, otros con la del América porque es amarilla. Entonces, creo que fue algo pues único para la afición al fútbol en este mundial y que de una forma u otra creo que unió a la sociedad, que pues sabemos, ¿no? Que últimamente ha estado un poco dividida, igual pues por política, por forma de pensar. Entonces, creo que estos partidos fueron un buen pretexto, ¿no? Para, pues, volver a convivir quizá con esa gente que a partir de esas críticas o formas de pensar, pues, se había uno separado, se habían separado. Entonces, yo lo vi muy positivo. Obviamente, hay casos que igual vimos en redes, ¿no? De ciertas personas pues creo yo, inadaptadas y que hacen su relajo. Pero también creo yo justo mencionar, ¿no? Que no son todas las personas que asistían a estos eventos masivos. Si bien es una mancha, creo que es justo mencionar pues que no son todos, ¿no? Los que hacen estos desmanes tan lamentables. Y pues a ver cómo vienen los siguientes mundiales. Creo que van a ser totalmente diferentes, porque pues sí, mucho abono, ¿no? Que México fuera el coanfitrión. Veía en redes, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, que para muchos fue la mejor sede, ¿no? Porque ahí es pura fiesta, mariachi, tequila y muchas cosas más. Entonces, eh, para mí fue como una de las sedes a las que quise visitar, pero igual los tiempos y el dinero, ¿no? Principalmente a veces no da para mucho, ya que también creo que algo de lo negativo, si pudiera mencionar, pues también como las cosas que creo no estuvieron tan padres, pues, por ejemplo, fueron los precios, ¿no? A los estadios tan desubicados, quienes manejan toda esa parte y pues creo iban dirigidos, ¿no? A cierto sector eh, y creo que pues eso no está tan padre porque le quita el sentido, ¿no? A lo que es este deporte, como ese sentido comunitario incluso de barrio, y pues esas personas que son aficionadas al fútbol en el día a día, pues quizá un 0,1% pudo ir a ver pues a su selección. Entonces, eh, creo que ya me alargué mucho, pero quería mencionarlo como una de las cosas que pues no estuvieron tan padres de de este mundial. Gracias, de sí, creo que coincidimos entonces los tres, ¿no? En mi, digamos, un poco con lo que fuimos viviendo en el Mundial. A mí me pasó que yo veo fútbol, sobre todo fútbol en la Liga Mexicana, pero he de confesar que como muchos, según he escuchado, llegué al Mundial con poca expectativa. O sea, en los partidos amistosos previos al Mundial.
confieso ser de los que decía que la selección que teníamos no daba para mucho, que entonces mejor no valía la pena engancharse mucho con lo que venía, porque seguramente no íbamos a pasar ni siquiera la primera fase, em, o sea, no íbamos a llegar ni siquiera al primer partido de eliminatoria directa, era lo que yo pensaba antes. Pero creo que también como los demás, nos fuimos ilusionando en el camino, ¿no? Al ver un poco la dinámica de los partidos, es verdad que la selección mexicana hizo historia de alguna manera al pasar por 4 partidos invictos, ganados, sin recibir goles en contra. Eh, Aparte, creo que hubo algo diferente en esta selección, como muy aguerrida, de muchos chavitos. O sea, eso también creo que es importante decir. También fue histórico que tuviéramos al jugador más joven de las selecciones del Mundial en esta ocasión, Gilberto Mora. Por supuesto, estoy hablando de Gilberto Mora, que tiene 17 años, no es ni siquiera mayor de edad, pero muchos jóvenes, la hormiga González, Mateo Chávez, bueno, muchos seleccionados muy jóvenes, que creo que también te hacen sentir como una esperanza en el futuro. O sea, que muy probablemente van a irse a jugar a Europa y en 4 años volverán mucho más maduros y con todavía un mejor nivel de fútbol. Y sobre todo lo que trascendió a los estadios, que tiene que ver con una conexión con la afición que difícilmente se había visto en las últimas décadas, quiero decirlo así. Em, en la celebración del partido contra Ecuador, el primer partido de eliminación directa que jugó México, la celebración, tan solo en la Ciudad de México hubo 1,4 millones de personas congregadas en el Ángel, una locura. O sea, es 3 veces el tamaño de todo un país, de Cabo Verde, que es uno de los países que que su selección jugó en el Mundial y que aparte una gran selección también, con una hermosa historia, pero creo que, insisto, la afición se fue ilusionando en el camino, se fue conectando con su selección al ver que era una selección que lo dio todo en la cancha, que eran jóvenes. Veías en los entrenamientos que se llevaban muy bien, que eran muy amigos. Se hablaba en las redes de que íbamos a ganar por el poder de la amistad, haciendo un poco esa broma, ¿no? Entonces, claro, creo también que me ilusioné un poco, me ilusionó mucho ver. Otra vez creo que el ingenio mexicano, el y si sí, el quiere volar, el pato, eh, con la playera de la selección, esa eterna creatividad mexicana, ¿no? Ver y escuchar a extranjeros hablando de México y nuestra anfitrionía me conmovía mucho, ¿no? O sea, creo que como dice Desi, por lo menos por un mes. Por lo menos por un mes le bajamos el volumen a la polarización y estabas celebrando el gol de tu selección junto con una persona a la que no importaba, digamos, por quién votó, cuál era su ideología. Eso no importaba porque eran dos mexicanos celebrando el gol de tu selección y el partido de tu selección. Entonces, tengo que confesar que después del partido en el que eliminan a la selección mexicana, en ese partido contra Inglaterra, también hubo un sentimiento el lunes colectivo como de duelo, ¿no? Como del luto, ¿no? Como de luto nacional, ¿no? En donde todos nos costó procesar ese lunes, pero creo que eso se vivió, insisto, porque creo que trascendió el tema de que perdimos un partido, nos eliminaron del Mundial, sino porque creo que también se acabó ese paréntesis, ese mes como de aire fresco en donde te sentías parte de un país, un parte de algo más grande que tú y ahora otra vez estamos fragmentados y nos duró, o sea, como que ya despertamos a la realidad, ¿no? Pero bueno, espero que la audiencia que nos está escuchando se sienta representado por lo que estamos diciendo y hayan compartido esas sensaciones. Y lo quería mostrar a la mesa porque creemos que es un ejemplo perfecto del poder que puede tener el fútbol en el sentido más positivo de las cosas, como unir a las personas, ¿no? Como decía Desi, no es solo un balón perseguido por 22 hombres o mujeres. Que por cierto, échenle un ojo a la selección femenil mexicana, que según entiendo ya se consiguió su boleto para ir al Mundial Femenil en 2027. Entonces, digo, creo que puede ser una herramienta o un vehículo súper poderoso si lo usamos bien.
pero cerramos este bloque bueno, de sí, tienes, Sí, sí, venga, venga. hablando como igual de lo positivo, a mí también me conmovió mucho eh, el recibimiento y el apoyo que tuvo la selección de Irán en Mm. Tijuana. Recordar que Tijuana pues no fue sede, ¿no? Las sedes eran Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero pues por los problemas que ya todos sabemos sociales que tienen esos dos países, ¿no? Irán y Estados Unidos, pues se les negó a esa selección el poder descansar después de sus juegos en Estados Unidos, entonces lo que tenían que hacer, algo muy desigual, ¿no? E injusto, era tener que regresar a su sede en Tijuana y pues tratar de descansar para los siguientes juegos. Y pues la gente de Tijuana fue muy amable, muy empática, ¿no? De esto que hablábamos hace rato, fue muy empática con esa selección. Pues les iba a alentar, les iba a echar porras, incluso les iba a dejar comida, ¿no? Los clásicos burritos, taquitos y como la principal gastronomía de Tijuana. Y al final, ya que pues Irán terminó su participación, igual me conmovió mucho, ¿no? La carta de la Federación iraní y un video que hicieron con apoyo de inteligencia artificial, pues mostrando, ¿no? Un poco la cultura mexicana y cómo quedaron súper agradecidos, ¿no? Con esta hospitalidad y con esta solidaridad, ¿no? Que creo yo mostró ese pueblo tijuanense, que muchas veces igual por noticias sobre otros asuntos, ha sido muy golpeada, ¿no? Esa ciudad. Entonces, creo yo fue un acto de justicia para los tijuanenses de, pues, mostrar, ¿no? Que también son amables, que también son gente respetuosa y empática. Entonces, también eso me gustó y que también habla un poco del mexicano en general, que como todo, ¿no? Hay sus excepciones, pero fue muy bonito y me conmovió mucho, mucho, mucho el agradecimiento de esa selección a México. Totalmente de acuerdo. Incluso cuando los eliminaron, dijeron que sus favoritos para el campeonato ahora era la selección mexicana. Increíble, sí. Es un recordatorio también de la capacidad de ser solidarios y generosos, ¿no? Del pueblo mexicano. Con eso quedémonos. En este primer bloque, ahora los invito a nuestra sección que nos gusta tanto, dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y a continuación recuerden que lo que va a pasar es que les voy a compartir la pregunta que realizamos a través de nuestra cuenta de Instagram, la cual tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas son mentira y una es la verdad. Y el dos mentiras y una verdad de este episodio es el siguiente. Fútbol Más es una organización que usa el fútbol para fortalecer habilidades para la vida y la convivencia escolar en distintos países de América Latina como Chile, Perú, Paraguay y México. En 2024 realizaron un estudio vía una muestra con niños, niñas y jóvenes de estos mismos países. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto crees que pudo aumentar el bienestar de estudiantes que participan en un programa de fútbol como herramienta educativa? Y les doy las tres opciones. Opción A, 6 puntos porcentuales, de 26% a 32%. Opción B, 12 puntos porcentuales, de 26% a 38%. O opción C, 24 puntos porcentuales, de 26% a 50%. Katy, tenemos las respuestas de la audiencia. ¿Qué nos dijo? Así es, Raúl. Pues mira, te platico que el 12% de nuestra audiencia respondió que la A, es decir, el aumento fue de 6 puntos porcentuales. Después tenemos que el 39% de nuestros participantes respondieron que la B, un aumento de 12 puntos porcentuales, mientras que el 50% de nuestros participantes indicaron la respuesta C, un aumento de 24 puntos porcentuales. Entonces ahí, híjole, se nos fueron hasta el cielo, pero bueno,
Vamos a ver, Raúl, ¿qué nos dicen los datos? ¿Cuál es la verdad? Sí, 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 se nos fueron hasta el cielo. Yo creo que es la fiebre mundialista, pero la opción verdadera es la B y elaboro. Según datos recogidos por la revista IMEF en su artículo De la cancha al aula, el fútbol como inversión en capital humano, Fútbol Más, esta organización de la que les hablaba, que fue fundada en Chile en 2007 y que ya ha impactado a casi 200.000 niñas y niños de 11 países, incluido México, registró en 2024 con una muestra de 1.580 participantes de Chile, Perú, Paraguay y México, un aumento del porcentaje con nivel de bienestar óptimo del 26% al 38%, es decir, pues un aumento de 12 puntos porcentuales. Desi, tú precisamente estás aquí como invitado porque colaboraste con otra organización que también se dedica a utilizar el fútbol como una herramienta pedagógica. Y esta organización se llama Hurricane Foundation. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esta organización? ¿Cómo surge? ¿Cómo llegas tú a ella? Con mucho gusto. Pues Huracán Foundation, como bien lo dices, es una fundación inglesa. Yo la conocí por compañeros alumni de Enseñan por México y muchas veces quise postular. En Monterrey había un proyecto de una compañera que se llama Diana, que es generación 2017 o 18 algo así, pero está 17. 17, está como por mi generación, yo soy 2016. Entonces, yo veía mucho sus publicaciones acerca de ese proyecto y me llamaba mucho la atención, pues a mí me gusta el fútbol, ¿no? Como ya lo saben. Yo en ese momento estaba en La Paz y pues estaba haciendo otros proyectos, ¿no? Más enfocados al arte urbano, al muralismo. Y, y pues ya, como que me enteré de ello, lo dejé pasar. Y cuando estaba en Oaxaca, que fue hace no mucho, en 2022 nos llegó un correo y era una invitación, ¿no? A postular a esa fundación. Entonces, pues decidimos hacerlo. Pero antes de contarle, pues, contarles todo ese trayecto, pues, esta fundación, les repito, es de unos amigos ingleses que fueron algunos años a Argentina, pues justo, ¿no? A conocer la cultura del país del sureste de nuestro continente. eh, y pues también a ver fútbol, ¿no? Porque pues a ellos les gusta mucho también este deporte. Y allá conocieron a un club que se llama Huracán, Atlético Huracán, y se dieron cuenta cómo era el movimiento, ¿no? Cómo lo que hacía el club era ser muy comunitario, ¿no? Provocaba que tanto adultos como pequeños, como jóvenes, pues fueran en un mismo sentido, ¿no? Y no solo en el apoyo al equipo, sino también en diversas acciones, ¿no? Como tratar de mejorar el barrio, tratar de hacer actividades para niños, para jóvenes, y ahí se dieron cuenta, ¿no? Cómo el fútbol no solo era, como lo decíamos hace rato, pues un pretexto para distraerse 2 horas y ver a 22 personas sobre el balón, sino que tenía un trasfondo mucho más profundo. Entonces se inspiraron mucho, ¿no? De ese club, se hicieron hinchas del club allá en Argentina, ¿no? Sabemos que también es mucho la pasión hacia este deporte e incluso, ¿no? Te inscribes a ser parte como del club oficial de fans. Entonces, eso hicieron estos ingleses, principalmente Henry May, se inscribió como a ese club de fans, se inspiró y la idea que tuvo fue replicar el club en Inglaterra. Entonces, replicó ese club en torneos amateurs, obviamente, con sus amigos y después de ello tuvo contacto con un compañero alumni de Colombia, Carlos, se llama este compañero, y
lo que hicieron fue como tratar de llevar esa idea a algo más grande. Entonces recordaron pues su paso por Teach for All y decidieron con el apoyo pues obviamente de inversionistas y de otras personas más, pues hacer la fundación. Y es así como surge la fundación en el año 2013 y pues a partir de ese año han invitado a diversos proyectos del mundo a unirse a esta idea de juntar el fútbol con la educación. Y pues en 2023 se celebraron los 10 años de la fundación y pues ahí pude asistir gracias a su invitación. A Argentina lo celebraron en Argentina porque pues el pretexto de todo esto fue el club de Huracán, el club oficial, ¿no? De Huracán, y ahí pude conocer mucho más la historia tanto del club, de la fundación y también proyectos hermanos, ¿no? Provenientes de África, de Asia y de América Latina, también de Europa, pero principalmente de África. Creo que en África ha sido un boom toda esta idea y, y fue muy grato e impresionante darnos cuenta, ¿no? Como de lo que han logrado en esos países, en Uganda, en Nigeria. No recuerdo bien si fue en Uganda o en Nigeria, pero ahí se dio el caso de que una de las chicas que apoyaron pues desde años atrás se convirtió en jugadora profesional gracias a todo el apoyo que le dio Huracán, Huracán Global y el Huracán de Uganda, obviamente. Entonces, pues eso inspiró, ¿no? A muchos de nosotros a que quizá a través de este proyecto o quizá con otras ideas o con otros proyectos podemos hacer algo similar, pero fue muy bonito darnos cuenta de hasta dónde ha llegado, ¿no? Toda esta idea. Y pues como les decía, ya volviendo como a cómo nos integramos nosotros, una amiga igual alumni, Fanny, que igual estuvo en Radix, se dio cuenta de la convocatoria, me dijo, ¿qué te animas si hacemos algo? Eh, y pues incluimos acá a la gente de Oaxaca y pues yo le dije, sí, adelante, armamos bien la convocatoria, igual no somos expertos, ¿no? Ni del fútbol ni de la educación, pero sabemos un poco, entonces pues ahí fuimos agregando algunas cosas que creímos importantes y pues ya afortunadamente a finales de ese 2022 nos comunicaron, ¿no? Que formábamos parte de la generación 2023 y pues ya, en 2023 pudimos llevar a cabo el proyecto con apoyo en el financiamiento y también apoyo metodológico. Y ya en 2024 y una parte de 2025 pues lo llevamos ya sin ese apoyo, pero todavía representando ese escudo. Entonces, ha sido una bonita experiencia que quizá en próximos años me gustaría replicar o hacer alguna otra idea. Y ahí por ahí intentamos algunas cosas con Katy. eh, no se dio, pero ojalá que próximamente salgan más cosas y yo sé que se nos va a dar en alguna oportunidad. Muchísimas gracias, Desi. Qué interesante y también qué inspirador esto que nos platicas de cómo es que surge Hurricane Foundation, ¿no? Porque creo que aquí podemos ver cómo de algo que podría resultar como muy sencillo o muy cotidiano que vemos, te surge una idea y cuando empiezas a desarrollar esa idea y le metes ganas y le metes pasión, se transforma, ¿no? En algo más grande. Y seguramente es lo que también pasó contigo cuando te decidiste incluirte o ser, formar parte de esta iniciativa de Khan Foundation. Entonces, ahora sí te voy a pedir que nos platiques un poco más de qué se trató
el proyecto que tú llevaste a cabo. Ya nos dijiste también que pues justamente Hurricane Foundation nace club y que hay varios clubes alrededor del mundo. Vemos que también tú conformaste un club, entonces nos gustaría mucho escuchar que nos contarás más de este proyecto, cuántas y quiénes personas lo integraban, qué actividades es las que realizaban como parte del proyecto y pues quizá por ahí algunos de los logros que tú hayas visto que surgieron o que se dieron en los participantes o en la comunidad en la cual se desarrolló esto. Platícanos, Ceci. Sí, con mucho gusto. Pues nosotros instalamos el proyecto en un bachillerato en la región Mije de Oaxaca, específicamente en el municipio de Ayutla. Ahí hay un CECITE y pues ahí convocamos a los jóvenes, a las jóvenes. Y pues básicamente lo que hacíamos eran obviamente entrenamientos de fútbol, pero también nosotros nos enfocamos en brindar herramientas para que las y los jóvenes del plantel pudieran hacer un proyecto de vida consciente. Entonces, a la par de los entrenamientos dábamos talleres primero quincenales, como para ir calando cómo se iban recibiendo estos espacios. Y ya después, pues vimos la respuesta positiva. Esos talleres se convirtieron en algo semanal. Y también mencionar, ¿no? Que estos talleres tocaban, ¿no? A estos chicos que estaban entrenando fútbol, a estas chicas, pero también tocaban a aquellos que no se unieron al club porque pues no les llamaba tanto la atención el fútbol, pero sabían que estos espacios pues eran iniciativa, ¿no? Del club de fútbol. Entonces, eso ayudó a que se generara mayor identidad con el club. Entonces, em, pues era muy grato, ¿no? Porque nosotros participamos en una liga regional eh, de la Sierra Norte de Oaxaca que se llevaba a cabo en Ayutla. Este, pero cuando eran nuestros partidos, era muy bonito ver a los estudiantes, ¿no? Que también recibían estos talleres, pero que no estaban en el club, ir a apoyar, ¿no? Tanto a sus compañeros como a sus compañeras, porque en esa liga, además del equipo varonil, también participó el equipo femenil. Era un club mixto y, y a mí me tocó en particular mucho el equipo femenil, ya que anterior a esta experiencia, pues muchas de las niñas jamás habían tocado un balón, ¿no? Mucho porque allá en la región se fomenta más el básquetbol, pero también mucho pues por la forma de pensar, ¿no? Por el machismo que aún existe en esas comunidades, en donde aún se piensa, ¿no? Que la mujer no puede hacer como muchas otras cosas más que estar en el hogar. Entonces, también nos gustó mucho eso, ¿no? Como demostrar que las niñas también tienen ese poder de disfrutar este deporte. Obviamente de ir mejorando, de ir sabiendo las reglas y todo lo que conlleva, ¿no? Como meterte a la dinámica de aprender un deporte, pero creo que la visibilidad que el club mostró fue muy positiva, ¿no? Incluso ya después veíamos a las mamás o a los papás ir a ver a sus hijas, ¿no? Que al principio, ¿no? Siempre perdíamos y era muy gracioso, ¿no? Porque las niñas nos decían a mí y a Adrián, que también apoyó con el club y que también estuvo en Radix un buen tiempo, nos decían, con ustedes sabemos que si perdemos, eh, también podemos tener una sonrisa, ¿no? Porque estamos aprendiendo algo nuevo y que no necesariamente es regla ponernos demasiado tristes, ¿no? Entonces, eh, también ese fue otro de los impactos, ¿no? Bien bonitos que generó este deporte.
Y pues ya como en algo más formal, también impulsar, ¿no? A que muchos de los chicos y las chicas pues pudieran hacer en forma, ¿no? Ese proyecto de vida y, y pues sí, empujarlos, ¿no? A que buscaran seguir estudiando, seguir formándose, porque también mucha de la práctica en esas comunidades es, pues después de la prepa, irte al otro lado o irte a los estados del norte en donde pues hay muchas taquerías, porque allá son pueblos taqueros, en donde pues te vas a trabajar. Pero creo que también logramos eso, ¿no? Como impulsar otra alternativa, eh, pues de las que ya tenían o de las que ya tienen, ¿no? Sabemos que no fue al 100% obviamente, pero sí impulsamos, no sé, quizá un 45-50%, ¿no? En cambiar esa, esa mentalidad, ¿no? Y esas prácticas que aún se siguen dando en, en las comunidades. Y también fue de mucho orgullo saber, ¿no? Que algunos chicos fueron a probarse a escuelitas de fútbol, un poco motivados, ¿no? De toda esta dinámica de entrenamiento que teníamos. Y pues sí, se lograron colocar. Algunos no en fuerzas básicas de clubes oficiales, pero sí en escuelitas de fútbol en Oaxaca. Entonces, a grandes rasgos, fue eso lo que hicimos. Fue de mucho orgullo y hasta la fecha, ¿no? Nos seguimos mensajeando, me siguen contando sus anécdotas, a veces cosas positivas, a veces cosas no tan positivas. Recientemente, el que fue nuestro portero esos 2, 3 años, me decía, ¿no? Cómo se sentía un poco extraño, incluso vacío, de este cambio, ¿no? Que tuvo de la prepa a la universidad. Él ahora está estudiando gastronomía y me decía, profe, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Y pues ya, yo le contaba, ¿no? Un poco también mi experiencia como foráneo y por ahí le daba algunos tips o algunas anécdotas, ¿no? Que yo he vivido siendo foráneo. Entonces, eso igual, creo que a veces no se refleja, ¿no? Como en un resultado tangible, pero creo que va más allá, ¿no? De esos números o estos resultados cualitativos, este, y que me dejan en claro, ¿no? Que el proyecto ayudó y ayudó mucho. Gracias, Des. Y pues ahí lo dejamos para la audiencia. O sea, creo que evidentemente aquí hubo un apoyo de Hurricane Foundation en términos financieros y metodológicos, pero creo que como modelo es una muy buena idea para las y los docentes que están ahí escuchándonos. En el caso de Desi, un proyecto con 150 estudiantes de bachillerato, chicos y chicas, que además de pertenecer a un club de fútbol, de ponerlo en práctica, de jugar fútbol, tenían sesiones para fortalecer habilidades socioemocionales y tenían sesiones para proyecto de vida. Es un modelo, ahí creemos nosotros replicable y por eso queríamos compartirlo en este espacio. Para conocer un poquito más sobre esto, vamos a la recomendación del día y volvemos. The Hurricane Foundation es una organización que acompaña a docentes y líderes comunitarios con capacitación, recursos y financiamiento para desarrollar proyectos educativos a través del fútbol en distintas partes del mundo. Una muestra de que, cuando el deporte tiene un propósito, las lecciones más importantes pueden comenzar dentro de la cancha y acompañarnos toda la vida. Conoce más sobre su trabajo visitando www.thehurricanefoundation.org. Pido la palabra. Y listo, regresamos a esta sección que nos encanta, que es Pido la palabra. Y recuerden que en esta dinámica lo que hacemos es plantear una pregunta que representa una situación hipotética o un llamado a la acción. Y la propuesta para el Pido la palabra del día de hoy es la siguiente. Imagina que eres un director o directora de una escuela y quieres usar el fútbol como herramienta para mejorar la permanencia escolar y los valores de tus estudiantes. ¿Qué tipo de programa o actividad implementarías?
¿Y qué habilidades buscarías desarrollar en tus estudiantes? Katy, esta pregunta, este pido la palabra, también lo lanzamos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, y sé que nos contestó la audiencia, que nos responde. Sí, así es, Raúl. Tenemos aquí varios comentarios interesantes. Nietzsche Baut nos comparte que haría clubes deportivos o festivales en la escuela. Mientras que rickmeme.miranda14 propone disciplina, empatía y valores como aceptación, respeto y cooperación, así como salud mental. LMDE05 nos comparte que el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la elección de estrategias y hábitos saludables. Hermon 1988 propone vincular actividades deportivas con talleres sobre habilidades socioemocionales. Werfrida Flores recomienda ejercicios y actividades que desarrollen habilidades, así como trabajo en equipo y pertenencia. Y Sneader implementaría un torneo inclusivo para desarrollo de habilidades socioemocionales y reducción del abandono escolar. Les invito a que sigan participando en estas dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @DixEducation, ya que queremos escucharles siempre sus opiniones, son muy valiosas y nos ayudan pues a darle aquí más carnita a nuestros episodios. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias a la audiencia. Efectivamente, por favor, sigan conectados con estas dinámicas porque nos encanta leerlos. Como se pueden dar cuenta, los leemos todo y sus voces están representadas en la brújula educativa. En mi caso, también resuena mucho de lo que ya nos comenta la audiencia, en particular, por ejemplo, lo que nos dice LMDE05 y también Frida Flores, ¿no? Creo que algo que... Ah, y es @Sniader también. ¿Por qué? Porque yo creo que algo que yo haría sería un ejercicio en dos vías. Uno, en donde el fútbol sea utilizado como un incentivo para evitar la deserción escolar. O sea, ya me imagino muchas escuelas, ¿no? Muchísimos estudiantes que tendrían una razón más para ir a la escuela y para no abandonar su paso por la preparatoria o cualquier nivel, si sabe que además va a ir a la escuela, además de sus materias, a jugar fútbol con su club, ¿verdad? Entonces creo que ese podría ser un método incluso súper intencionado para ver posibles estudiantes que estén en riesgo de deserción, meterlos en un programa así y ayudar a que se queden a la escuela. Eso uno. Y dos, y lo intencionaría para hacer lo que hizo Desi, ¿no? O sea, trabajar habilidades socioemocionales y técnicas muy puntuales. Sobre todo creo que trabajo colaborativo, comunicación efectiva, o sea, son dos habilidades muy lógicas y muy naturales que se trabajan en el fútbol por la naturaleza del deporte. Eh, entonces creo que eso podría ser una manera también de salirnos de la dinámica que ya se ha vuelto como tradicional de cómo enseñar habilidades socioemocionales y hacerlo de una manera mucho más lo que se llama hands-on, ¿no? Como manos a la obra o en este caso pies al balón. Desi, esto ya no es tan hipotético porque tú ya lo hiciste, pero escucho que estás buscando hacerlo en este nuevo programa en el que estás. Antes lo hiciste en Oaxaca, en la Sierra Mije de Oaxaca. Sé que ahora vives en Michoacán y que estás asignado a un programa en Michoacán de Radix Education. ¿Qué le sumarías? ¿Qué harías nuevo en una nueva participación con Huracan Foundation? Además de lo que ya hiciste en el pasado. Pues son muchas ideas. A mí me gustó mucho en esa visita en Argentina lo que hicieron en el club de River Plate. Ahí se vincularon con el Enseña por Argentina e hicieron una escuelita para los chicos que están en las fuerzas básicas de ese equipo. Y pues es un apoyo extra, ¿no? Porque muchos de esos chicos, por irse a probar a esos equipos, pues deciden, ¿no? Lamentablemente dejar la educación, dejar su escuela. Entonces, esa idea tan oportuna que tuvieron con apoyo de Enseñan por Argentina, pues fue eso, ¿no? Crear escuelitas un poco inspiradas en el Colegio Fontán de Colombia, que es como de uno a uno, y un poco también parecido, ¿no? A lo que igual quizá hemos practicado alguno de nosotros, ¿no? Del aprendiendo uno a uno.
Este, y bajo esa metodología tienen esa escuelita. Entonces, ya a esos niños que se van a probar y que quedan seleccionados para las fuerzas básicas, pues no pierden la educación, ¿no? Ya es como algo extra a su preparación, ¿no? Para poder ser profesionales. Y la justificación que nos decían era que, pues muchos de estos chicos que si bien se quedan en las fuerzas básicas de un club, pues muchos no llegan a ser profesionales. Quizá de un 100% solo llega el 10% o incluso menos. Entonces, pues en muchos otros clubes, esos chicos que no llegan a ser profesionales pierden la opción de ser futbolistas, pero también pierden la opción de seguirse formando en la escuela. Entonces, algo de eso me gustaría hacer en México. Ojalá en un futuro no tan lejano. Y pues iré buscando con apoyo de otros eh, el apoyo, ¿no? Que se necesita, ¿no? Porque no es solo la idea, sino también poder sustentarla y pues tener los recursos suficientes, ¿no? Para poder echarla a andar. Pero algo así me gustaría, este, porque también, ¿no? Es muy importante no olvidar a esos, a esos chicos, ¿no? Que son muchísimos, que se quedan pues sin escuela, ¿no? Y sin el sueño de llegar a ser profesionales, y principalmente en México, ¿no? Que sabemos que lamentablemente la corrupción está en todos lados, entonces también en el fútbol se da mucho eso. Entonces, ojalá algún día se pueda dar esa idea. Así será, estaremos atentos y vienes al programa a contarnos los nuevos resultados. Por el momento, desgraciadamente, ha llegado la hora en que tenemos que finalizar este episodio. Nos ha encantado platicar con Desi. Espero que este episodio haya sido súper fructífero para la audiencia y de nuevo resuene mucho, sobre todo en este tiempo de fiebre mundialista que está por terminar. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias en esta ocasión, Katy, por acompañarme conduciendo este programa y gracias a Desi. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Gracias, Raúl, nos vemos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.